Amigos, hola. Este, los invito a meditar partes de la palabra que creo que es muy importante meditar en estos tiempos. Creo que muchas personas alrededor del mundo, tanto como cristianos y cualquier persona que vive en este mundo, a veces este, no sabemos lo que pasa en el mundo, los movimientos que hay. Y ciertamente, verdaderamente, en estos tiempos han pasado situaciones que nunca habían pasado antes, como la pandemia, pero están pasando situaciones muy grandes, diferentes, que nunca habían pasado, como el camino más cercano de la historia a vivir en un nuevo orden mundial regido por, por un solo gobierno, por un solo líder. Son eventos proféticos, eventos de los cuales habló el Señor, y creo que es muy importante ver qué es lo que dice la palabra, cómo el Señor da señales para que nosotros estemos preparados para afrontar esos momentos. La sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra para poder discernir con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, discernir cuáles son esas señales y qué debemos esperar su pueblo, los que esperamos en Él. Entonces yo los invito en esa manera a discernir con diligencia. No voy a tratar de decir que las interpretaciones que vaya a dar son la absoluta verdad, sino es como una invitación a que cada uno que escuche el video por sí mismo lea la palabra de tal manera que se interese por descubrir y por pedirle a Dios que le revele también a Él mismo para tener seguridad en el aprendizaje acerca de la venida del Señor y las señales. Bueno, habiendo dicho esto, quiero leer porque vamos a meditar hoy acerca de la venida del Señor. Entonces, empezamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Meditemos en ello. Es un texto donde el Señor habla específicamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un texto que no se le debe de pedir prestado a otro texto. Es un texto que es exclusivo, que habla con respecto a la venida de nuestro Señor. Es un texto muy rico de la Biblia porque nos habla exactamente, su contexto es la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Y habla y da unas indicaciones muy, muy grandes. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que debemos estar firmes en el modo de pensar que Él nos va a decir adelante. Dice: no os conturbéis, ni por espíritu, o sea, ni por una manera de pensar, ni por una palabra, ni por una carta, como si fuera escrita por los mismos apóstoles, como si fuera nuestra, dice Pablo. Y como si fuera nuestra es como él, que era un apóstol del Señor, y, y pues los seguidores. O sea que nadie se turbe, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él habla de que nadie se turbara,
que alguien le dijera, miren, la venida del Señor está así, ya puede ser ahorita. No. Sí, y nos da una señal. En el versículo 3 dice también, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, nos advierte y nos dice, ese texto que habla exclusivamente de la venida del Señor, dice, nadie os engañe. O sea que debemos estar firmes en lo que nos dice Pablo en este texto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque primero, para que la reunión con nuestro Señor tiene que venir la apostasía y tiene que manifestarse el hombre de pecado. Hago mucho énfasis que dice el hombre, no el espíritu, no nada, dice el hombre, el hijo de perdición. En una versión nueva versión, es la versión latinoamericana o lenguaje actual, es lenguaje actual creo, dice, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Esta versión de lenguaje actual habla de que nos da un énfasis más claro de que ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él, la apostasía, y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. O sea, tiene que aparecer el hombre malvado. Entonces, Pablo nos está indicando y nos está diciendo que no seamos movidos de esa manera de pensar por nadie, por ninguna persona, ya que esa persona diga que le habló el Espíritu, que es mandado por ellos, por carta, que no nos movemos del modo de pensar que nuestra reunión con el Señor va a ser antes. Tiene que pasar primero, tiene que haber aparecido el hombre malvado y tiene que haber aparecido la apostasía. Entonces creo que es muy claro que en estos tiempos hay una apostasía directa contra Dios. Y ustedes y yo, mis hermanos y todos los que escuchen este video, deben de darse cuenta por los medios de televisión, los medios de comunicación, que en esta agenda que ha levantado la ONU, en los cuales habla acerca de la diversidad de género, ha levantado un revuelo en todo el mundo y ha dado economía, dinero, para que haya marchas de personas, y ha movido mucha economía para que los medios le den propaganda al aborto. No solo al aborto, sino también a poder poner énfasis en una libertad sexual, descontrolada. O sea, no es que agarra y dice, no, vamos a cuidar para que las mujeres no se embracen y así ya no haya abortos. No dicen eso, no es su manera, sino es cualquiera puede ejercer su sexualidad, y si se embaraza cualquier mujer que ejerce su sexualidad desenfrenadamente, pues nada más hay que matar al niño. Se ha metido también este nuevo orden mundial, la ONU, en las familias, donde usted como padre no va a poder educar a su hijo y decirle, oye hijo, no está bien tu manera de actuar, que te quiera vestir, jugar con muñecas, vestirte de niña. Le están quitando la autoridad, se están metiendo hasta dentro de tu casa, de mi casa,
para no ejercer el papel como padres. Y ya no nos están dejando guiar a nuestros hijos como nosotros pensamos que es mejor. Es un movimiento totalmente en contra de Dios. No de una manera directa. O directamente, pero encubiertamente a la vez. Bueno, entonces esa apostasía ya está. Esa apostasía ya está. Y eso es una de las cosas que me ha motivado pues a hacer este video. Entonces, debemos de pensar que si esta parte de la palabra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1, 2 y 3 nos está hablando y nos está diciendo que nuestra reunión con el Señor no será antes, sino que va a ser después de que haya aparecido la apostasía y el hombre de pecado, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Si nos dice esto nos lleva a un cuestionamiento, al cuestionamiento siguiente. Y el cuestionamiento siguiente es este. En la iglesia evangélica cristiana, llámese cualquier religión, hay tres maneras de pensar. Hay tres maneras de pensar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una vertiente en la cual piensa que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser el llamado arrebatamiento, en el cual es antes de que el anticristo se manifieste. Esa manera de pensar pues es de que es arrebatado el pueblo de Dios, y luego que se ha arrebatado el pueblo de Dios, el anticristo empieza a hacer su campaña que vino a hacer en esta tierra, y que todas las tribulaciones las van a pasar solo aquellos que no son cristianos o fueron cristianos pero andaban en pecado, y que esos van a pasar la tribulación. Esa manera de pensar es cómoda, pero muy peligrosa. Muy peligrosa. Voy a decir con todo mi corazón y con todo mi amor por qué es muy peligrosa esa manera de pensar. Esa manera de pensar es muy peligrosa, primeramente porque la palabra del Señor que acabamos de escuchar y en Mateo 24 no la confirma, sino la contradice. Pero aparte de eso es muy peligrosa porque esa manera de pensar de muchas personas les hace creer que no deben de cuidarse ni estar al tanto de las señales en el mundo, y no van a estar preparadas para las mentiras, las artimañas de la bestia, las artimañas del anticristo, para poder hacer caer a los escogidos. Porque en ese trayecto va a haber muchos falsos profetas que van a utilizar la palabra de Dios para hacer creer que el anticristo viene a traer bien, porque no van a decir que es el anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra puede ser torcida muy fácilmente. Nadie ha cuestionado las cosas que están pasando en este mundo ahora. Todo lo que hace el gobierno ahorita nadie lo cuestiona, sino que a veces agarran y dicen no, acuérdense que el Señor nos dijo que debemos de respetar nuestras autoridades, y ese es cierto. Dios nos dijo que debemos respetar nuestras autoridades, pero también Sadrach, Mesach y Abednego en los tiempos de Daniel obedecieron a sus autoridades, obedecieron al rey, solo hasta el punto cuando ellos vieron que el rey hacía una ley que contradecía la ley de su Dios, nuestro Dios. Entonces no se ha cuestionado los movimientos
que está haciendo la ONU, esa organización llamada ONU que aporta mucho dinero para las campañas proabortistas, para las campañas en contra de Dios proabortistas, para las campañas en contra de Dios, derrocando a la familia, quitando padre y madre como Dios puso, y queriendo poner hombre, hombre, mujer, mujer, haciendo pues doctrinas totalmente en contra de los mandamientos santos de Dios. Nadie se ha puesto a cuestionar esa situación. ¿Por qué? Porque por el pensamiento tal vez de que no vamos a pasar los engaños del anticristo, por pensamiento que no vamos a pasar las trampas de la bestia y el anticristo, porque la bestia son reyes, uniones. Entonces esa doctrina, esa manera de pensar de que el arrebatamiento es antes del anticristo, es una manera de pensar que puede ser muy peligrosa, muy peligrosa. La segunda vertiente piensa que la venida de nuestro Señor Jesucristo es a mitad de la tribulación, y la tercera vertiente piensa que el Señor Jesucristo vendrá hasta cuando haya pasado todos los acontecimientos, incluso de la gran tribulación. Ahí me encuentro yo en esa vertiente pensando eso. Más adelante lo explicaré por qué pienso eso. Ojalá y me equivocara, porque ¿quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir, ni ver sufrir a mi familia ni a mis hijos. Y ojalá y no nos tocara esos tiempos tan difíciles, pero por la palabra no me puedo engañar y querer creer en algo que yo mismo veo que la palabra contradice. Entonces, por eso quiero generar controversia, no quiero lastimar a mis hermanos que amo tanto y que me aman a mí también mucho. Eso tómenlo mucho en cuenta. No lo hago para dañar a ninguno, sino porque yo mismo pienso que no puedo creer o afirmar algo que Dios me muestra con su palabra que no es. Lo hago con corazón, especialmente para mis hermanos que amo, que han estado conmigo en los momentos difíciles. Entonces, habiendo hablado esos temas, quiero hablar lo siguiente. Quiero hablar de Mateo capítulo 24, versículos 6 al 9. Dice así la palabra: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Oigamos, hermanos, dice que oiréis de guerras y rumores de guerra. Eso es claro, lo hemos oído. Los medios de comunicación nos lo han dicho. Que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero dices, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sabemos las pestes que hay. Sabemos que parte de lo que está diciendo aquí ya se está cumpliendo. Pero dice que, y esto será principio de dolores. Habla el Señor Jesucristo que eso apenas será principio de dolores. Pero aquí viene lo siguiente. En el versículo 9 dice, en el versículo 9 de Mateo 24 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, la palabra entonces, como se pronuncia, dice en el momento o en el tiempo del cual se está hablando. La palabra entonces se adjudica o se usa en un tiempo presente de la oración. Voy a dar un ejemplo. No sé, a ver, como cuando metieron el gol de México, entonces fue cuando me emocioné mucho. Lo repito, entonces cuando metió el gol México, me emocioné mucho.
Estamos hablando que se usa la palabra entonces en un tiempo presente de la situación hablada. Y aquí se usa así también. Entonces, hablando del principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación. Entonces creo que cuando se marcan esas señales que el Señor nos da, habla de que estará muy casi ahí el entregar a tribulación. Dice, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Debemos de entender que es por causa del nombre del Señor, por causa de ser sus discípulos, dice en otras versiones. Bueno, van a decir, bueno amigo, eres muy exagerado. ¿Dónde se ha visto eso? Yo no digo que esté tal vez ahorita muy presente y muy a la vista. Tal vez en algunos países sí, pero donde nosotros vivimos acá en América Latina todavía no está muy a la vista. Pero quiero decirle algo. Fíjense ustedes en los programas de televisión, cuando alguien habla sobre su fe y sobre los mandamientos de Dios, cuando están peleando contra la agenda abortista, contra la agenda homosexual. A todo el que habla en un programa se le trata de retrógrada, se le trata de alguien fanático, se le tacha de alguien hipócrita, se le tacha de alguien intolerante. O sea, toda la persona que ejerce su fe públicamente y habla de los mandamientos de Dios acerca de que no hay que fornicar, que no hay que adulterar, que no hay que matar a un inocente en el vientre de su madre, y que la familia se consta de un padre y de una madre, que es la familia correcta que Dios creó. Cuando se habla de esos mandamientos dichos por Dios, esa persona es tachada de intolerante, de una persona malvada, retrógrada. Eso solo es la evidencia de los pasos que se están dando para que los medios de comunicación, para que la bestia, la ONU, convenza a las personas de que seamos odiados y seamos aborrecidos por causa del nombre del Señor Jesucristo y por sus mandamientos. Entonces nosotros debemos de despertar para ver lo que está pasando. Y si somos de la vertiente que piensa que no vamos a sufrir, la tribulación por ser amantes del nombre de nuestro Señor Jesucristo y de sus mandamientos, debemos de tratar de leer la Biblia. No vaya a ser que tengamos un duro despertar de esa idea. Entonces, eso es lo que viene después del principio de dolores. Esa tribulación por el nombre del Señor Jesucristo y su doctrina. Entonces, habiendo dicho esto, le digo lo siguiente. Lo que a mí me preocupa mucho, personalmente esto me preocupa muchísimo. Demasiado me preocupa esto. Quiero que hablemos de lo siguiente. Mateo 24:10. Mateo 24:10. Esto es algo muy preocupante lo que les voy a hablar y lo que les voy a decir. Dice la palabra que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es muy preocupante. El versículo 10 habla que en esos tiempos cuando os entreguen por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por causa de su doctrina, de sus mandamientos, muchos van a tropezar y se van a traicionar, a entregar unos a otros. Esto es algo muy preocupante, muy difícil. Es algo en lo cual nosotros debemos de ver ese panorama.
O sea, de que fieles van a tropezar. No crean que va a ser tan fácil de discernir. No crean que van a ser algo como es el anticristo, y muy visible de entender. No, ¿por qué? Porque va a haber falsos profetas. Va a haber falsos profetas que van a decir, miren, esto no es, estos tiempos todavía no son, porque todavía no hemos sido arrebatados. Va a haber muchos falsos profetas que van a decir no, y que van a usar la palabra para hacer tropezar a muchos. ¿En qué manera? Mira, la palabra de Dios dice que debes de honrar a las leyes, a los gobiernos, orar por ellos, respetarlos. Y cuando alguien te pueda decir en una situación así, en una situación de duda, en una situación donde tú piensas que el Señor Jesucristo ya te debería de haber arrebatado, pero no era así, y venga alguien y te diga, mira, no desconfíes. Si fuera el anticristo, si fuera la bestia, estos tiempos, este gobierno, nosotros ya no estaríamos aquí. Así que no desconfíes. Acuérdate que la palabra del Señor dice que nosotros debemos respetar las leyes de nuestros gobernantes y que están puestos por Él para bien de nosotros, para castigo de unos, para hacer la ley. Entonces, una persona que esté pensando así y alguien que le diga lo que acabamos de oír, puede dudar y puede tropezar y puede aborrecer al que dice lo contrario. Puede aborrecer al que no quiera entrar en ese margen de ley, al que no quiera entrar en esa manera. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, si nos metemos en ese contexto, en ese tiempo van a ser aborrecidos los que amen el nombre del Señor Jesucristo, pero más aún el que ame su nombre y sus mandamientos. Su nombre y sus mandamientos. ¿Por qué? Ustedes deben de ver en estos tiempos que las personas, pastores y sacerdotes católicos en algunos lugares del mundo, como sobre todo Estados Unidos, Canadá, que pertenecen a una iglesia y que son gays, y que no solo son gays, que casan y aceptan el matrimonio homosexual, ellos no tienen problema, ellos no tienen demandas, ellos no tienen ningún problema con ninguno, no tienen ningún problema con el gobierno, no tienen ningún problema con la bestia, no. ¿Quiénes son los que tienen problemas? Tienen problemas los que agarran y dicen, no puedo aceptar eso, yo no puedo bendecir, yo no puedo aceptar o unir una relación entre hombre y hombre o entre mujer y mujer. Esos tienen problemas, los que aman el nombre del Señor Jesucristo, pero que aman sus estatutos y sus mandamientos. Pero los que dicen amar al Señor Jesucristo y agarran la doctrina y abrazan la doctrina de la bestia y dejan la doctrina del Señor Jesucristo por la doctrina de la bestia y adoran a la bestia porque obedecen a la bestia, esos no van a tener ningún problema. Entonces en esos momentos va a llegar el momento donde van a decir que la verdadera iglesia son ellos. Y que la iglesia, los intolerantes, los que siguen los mandamientos del Señor Jesucristo, van a decir que son falsos profetas. Van a decir que somos intolerantes, que somos la escoria de la humanidad, lo que impide el avance al mundo, lo que impide el progreso. Eso es lo que vamos a hacer nosotros ante los ojos públicos. Eso. Y eso va a ser muy difícil de aguantar. ¿Por qué va a ser muy difícil de aguantar? Va a ser muy difícil de aguantar porque va a haber dudas por los falsos profetas que siembren con la palabra, que siembren esa manera de pensar, que siembren la manera de pensar que no, que todavía esto no es el fin de los tiempos, y que van a aceptar todo lo que les imponga la bestia, el gobierno, la ONU. Lo van a aceptar.
y van a estar ellos en sus iglesias, en sus congregaciones tranquilamente. ¿Por qué? Porque van a decir que le sirven al Señor y tal vez hasta el nombre del Señor tengan en sus organizaciones, en sus iglesias, pero no van a ser del Señor. Porque los del Señor son aquellos que cumplen sus mandamientos. El Señor Jesucristo lo dejó claro. Señor, te hablan tu madre y tus hermanos. Y le dice al Señor, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces, va a ser tiempo difícil, va a ser tiempo de duda, va a ser tiempo en el cual necesita usted y yo estar preparados de antemano con la luz que nos dejó el Señor.